Hola a todos y todas, vamos a empezar con las presentaciones de fugacidad. En este primer video vamos a hablar de gases puros y en el segundo de mezcla de gases. En este capítulo por fin vamos a empezar a describir sistemas cuyo comportamiento se aleja de la idea. Vamos a adentrarnos en algo que es prácticamente nuevo para ustedes. En este capítulo nos vamos a centrar en los siguientes objetivos. Vamos a definir una expresión para la energía libre de Gibbs o el potencial químico para un sistema que constituye de gases reales. Definiremos la fugacidad y entenderemos cuál es su relación con la presión del sistema. Estudiaremos los métodos de cálculo del coeficiente de fugacidad y desarrollaremos ecuaciones que nos permitan el cálculo de la fugacidad en mezclas de gases reales. En la presentación anterior ya vimos cómo es la expresión para el potencial químico de un gas ideal puro, pero la vamos a repasar para tenerla a mano. Partiremos como siempre describiendo qué sistema es. Un mol de gas puro a temperatura constante. Dicho esto, podemos plantear la ecuación general de Gibbs y recordar que G molar para el caso de las sustancias puras es el potencial químico. Como vamos a trabajar a temperatura constante, el término de menos S diferencial de temperatura es 0. Vamos a integrar entre estados P1 y P2 que equivalen a los potenciales químicos mu1 y mu2 del sistema. Si finalmente consideramos que P1 es la presión estándar P daga, ahora si particularizamos el sistema para un gas ideal, podemos reemplazar el volumen molar por RT sobre P y realizar la integral. Obtenemos entonces la expresión que ya conocemos para el potencial químico de un gas ideal puro. Es importante recordar que mu daga es el potencial químico a la temperatura T y a la presión estándar P daga. Si graficamos el potencial químico versus logaritmo natural de P sobre P daga, a T constante, vamos a obtener una recta creciente dependiente RT y ordenada de origen mu daga. Además vamos a marcar algunos puntos en la función solo para denotar que cada punto corresponde al potencial químico a cada presión. Hasta ahora ya habíamos usado el estado estándar, pero vamos a dedicar unos minutos para profundizar en él. ¿Por qué usamos un estado estándar? La introducción del estado estándar responde a la necesidad de contar con un estado de referencia, en el cual cualquier sistema se comporte como ideal. Para un gas, mu daga se refiere al estado hipotético en el que el gas se encuentra a la presión daga y se comporta idealmente. La presión estándar podría ser cualquier valor, pero por convención lo habitual es que sea un bar. Ahora, si quisiéramos estudiar un gas real, ya no vamos a poder asumir que el volumen molar sea igual a RT sobre P. Y no vamos a poder resolver la integral de manera directa. Por lo tanto, necesitamos información sobre cómo varía el volumen molar con respecto a la presión o directamente de cómo varía el potencial químico del gas con la presión. Si tuviésemos esa información, podríamos graficar potencial químico versus logaritmo natural de P sobre P daga y podríamos obtener una curva como la siguiente. Lo primero que podemos ver es que a bajas presiones el potencial químico del gas real se asemeja al del gas ideal. Esto concuerda con que el modelo de gases ideales que propone la ausencia de interacciones entre las moléculas del gas. Las interacciones entre moléculas dependen de la distancia que hay entre las mismas. Mientras más corta sea la distancia, mayor va a ser la interacción. Es decir, mayor sea la densidad del gas, más moléculas por unidad de volumen, las interacciones empiezan a ser significativas, como en la imagen que estaba al inicio de la presentación. Esto se da a altas presiones. A muy bajas presiones, la densidad es tal que las fuerzas intermoleculares son despreciables. Por esto, el modelo de gases ideales es bueno para representar gases a muy baja presión y altas temperaturas. Por otro lado, vemos claramente que el potencial químico del gas real no sigue una relación lineal con el logaritmo natural de P sobre P daga. La curva que estamos viendo graficada claramente no es una recta. Por lo tanto, la expresión que derivamos para el potencial químico de un gas ideal no nos va a servir para representar este sistema. Para salvar esta situación, vamos a introducir un nuevo concepto que es la fugacidad. Como ya no podemos usar la ecuación del potencial químico para un gas ideal, vamos a introducir el concepto de la fugacidad, el cual corresponde al producto entre la presión del sistema, la presión que mediríamos con un manómetro, y el coeficiente de fugacidad. La forma que se usa para describir un sistema que no se comporta idealmente es usar la misma forma matemática de las expresiones para los sistemas ideales y calcular desviaciones entre el sistema real y el sistema ideal. Entonces la expresión para el potencial químico de un gas real es
mu, el potencial químico del gas real, es igual a mu daga más RT, logaritmo natural de la fugacidad. Si reemplazamos la fugacidad por la primera definición que vimos de fugacidad, o sea, por el coeficiente de fugacidad multiplicado por la presión, y luego separamos los logaritmos, vemos que el potencial químico nos queda con una expresión que es muy similar a la de los gases ideales. Incluso esta comprende a la expresión de gases ideales, más un término que representa las desviaciones con respecto a la IDLA, el término RT, logaritmo natural de phi. Por lo tanto, la fugacidad es una función que nos permite calcular las variaciones del potencial químico de un gas real con una expresión análoga a la que se usa para gases ideales. ¿Qué otra información podemos extraer del gráfico que vimos? ¿Qué pasa cuando la presión es muy baja? El potencial químico se acerca del ideal, es decir, el gas real se aproxima al comportamiento ideal. Para lograr esto, la fugacidad tiene que tender a la presión del sistema cuando la presión tiende a cero. Y para que esto se cumpla, el coeficiente de fugacidad tiene que tender a 1. Como en el primer caso la fugacidad tiende a la presión, por lo tanto sus unidades tienen que ser las mismas, es decir, la fugacidad tiene unidades de presión. Por lo tanto, no queda otra que el coeficiente de fugacidad sea dimensional. Por otro lado, analicemos un poco el coeficiente de fugacidad y la expresión del potencial químico para el gas real. Como mu daga es un estado hipotético en el cual el gas no tiene ninguna interacción, es decir, que toda la energía de sus moléculas viene de la energía cinética y el término RT, logaritmo natural de presión sobre P daga, es igual que para un gas ideal, lo único que me diferencia es el término de RT, logaritmo natural de phi. Ese término tiene que englobar todos los efectos de las fuerzas intermoleculares. El coeficiente de fugacidad, cuando el sistema es ideal, es igual a 1, pero en función de qué gas sea y las condiciones a las que estamos trabajando, cuando nos alejamos. Como el coeficiente de fugacidad es el que va a marcar la desviación con la LA, resulta prioritario conocer métodos de cálculo para el mismo. El primero que vamos a ver consiste en usar el factor de compresibilidad Z. Nosotros ya sabemos que el volumen molar es la derivada del potencial químico con respecto a la presión a T constante. Entonces vamos a derivar la expresión del potencial químico para un gas real y así obtener una expresión del volumen molar. Reordenando la expresión encontramos una que incluye a P por B molar sobre RT. Esto es el factor de compresibilidad. Finalmente nos queda esta ecuación diferencial que relaciona el coeficiente de fugacidad, la presión y el factor de compresibilidad. Ahora vamos a integrar la misma entre P igual 0 y P. Cuando P tiende a 0, el coeficiente de fugacidad tiende a 1 y por lo tanto su logaritmo a 0. Por esto desaparece este término de la ecuación del lado izquierdo de la igualdad. Entonces llevamos una expresión que vincula el logaritmo natural de phi con el factor de compresibilidad. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos que básicamente integrar esa z-1 sobre p diferencial de p. Para esto tenemos que contar con datos de z versus p y graficar z-1 sobre p versus p y calcular el área bajo la curva con las figuras. U otra opción es, con esos mismos datos de z versus p, encontrar una expresión analítica de z en función de presión y realizar la integral de forma analítica. Otra opción del cálculo del coeficiente de fugacidad es basarnos en el principio de estados correspondientes y usar el gráfico generalizado de fugacidad. Este gráfico lo pueden encontrar en el campus virtual. Este es el método más sencillo de todos, pero incluye la lectura de un gráfico, por lo cual si tenemos que analizar en muchos casos puede ser un tanto engorroso. Lo primero que se hace es calcular la presión y temperatura reducida del gas en cuestión. Esto se hace calculando la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica y la presión del sistema sobre la presión crítica. Hay que recordar que para el caso del hidrógeno y el helio hay que sumar un 8 en el denominador. Por último, se ubican los valores obtenidos en el gráfico y se lee el coeficiente de fugacidad en el eje de las ordenadas. Por ejemplo, si la presión reducida da 2 y la temperatura reducida 1.1, fíjense que las isotermas no son rectas ni son curvas, podemos ubicar el coeficiente de la fugacidad buscando la intersección de la temperatura reducida con la presión reducida y yendo hacia el eje de las ordenadas. En este caso a mí me dio 0,51 aproximadamente.
De vuelta, la lectura del gráfico, en función de qué valores tengamos de presión y temperatura reducida, puede ser un tanto engorrosa. La única solución a esto es tener mucha, pero mucha práctica con el mismo. El último método que vamos a ver para el coeficiente de fugacidad de un gas puro es usando ecuaciones de estado para gases reales. Partiendo de la expresión para el potencial químico de un gas real, mu igual a mudaga más RT logaritmo natural de la fugacidad sobre Pdaga, y de la definición de volumen molar, si pasamos ambas expresiones a sus versiones diferenciadas, llegamos a las siguientes expresiones. Luego, el diferencial del potencial químico tiene que ser igual, por lo tanto, ambas ecuaciones deben ser iguales. Luego integraremos entre P asterisco, que corresponde a una fugacidad asterisco, y P, que corresponde a una fugacidad más cualquier valor de presión, podremos obtener la última expresión que llamaremos 1. Ahora la dificultad radica nuevamente en el volumen molar, ya que no podemos resolver esta integral de manera directa. Sin embargo, esa integral se puede resolver por partes, llegando a la siguiente expresión. Finalmente, si aplicamos Barrow en el primer término y hacemos que P asterisco tienda a 0, es decir, consideramos que el comportamiento del gas es ideal, podemos afirmar que B asterisco por P asterisco es igual a RT, llegando a la ecuación número 2. Finalmente, reemplazando 2 en 1, obtenemos una ecuación donde nos queda la integral de P versus diferencial de volumen y por lo tanto deberíamos una expresión de P en función de volumen para poder resolverla. Este tipo de relaciones las podemos encontrar en las ecuaciones de estado, como ser la de Van der Waals o la virial. Si usamos la ecuación de Van der Waals, tenemos que tener en cuenta que para usarla tengo que conocer los valores de las constantes A y B que son de cada gas. Finalmente llegamos a la expresión final para el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad. El desarrollo completo de esta ecuación se encuentra en el campus virtual, en los apuntes teóricos que subieron las profesoras y en los apuntes que ya estaban ahí desde antes. No vamos a desarrollarlo acá simplemente porque es muy extenso y no aporta ningún criterio nuevo que nos sirva para aprender. Con esto finalizamos este video. Es el momento de, antes de arrancar al siguiente, de o cambiar la yerba del mate o recargar el vaso de coca o lo que estén tomando, tomarse unos minutitos y arranca con el siguiente.